Hola, permíteme que en primer lugar te dé la bienvenida a esta asignatura, a Fundamentos del Comercio Internacional, y que aproveche para presentarme. Soy Rafael Ale, uno de los profesores de esta materia. Sin más, me gustaría comenzar presentándote el vídeo tutorial de la sesión que he llamado Cero, una sesión que tiene como principal objetivo el familiarizarnos con una serie de herramientas básicas, de conceptos básicos y de herramientas cuantitativas, técnicas cuantitativas básicas, como puedes ver. Vayamos y empecemos con la misma secuencia, la secuencia que tiene que ver con los objetivos de aprendizaje. Serán 4 y el primero de ellos es comprender los conceptos económicos que subyacen en la economía mundial y en el comercio internacional. El siguiente de ellos será comprender esos conceptos básicos que están detrás de la empresa, porque son los elementos actores que hacen posible que el comercio internacional y la economía mundial funcionen y prosperen. En tercer lugar está una metodología cuantitativa que se llaman los números índice. Esto es un concepto que iremos viendo, pero que nos va a permitir comparar magnitudes en diferentes momentos del tiempo o en diferentes lugares. Podremos comparar entre sí, básicamente, para irte adelantando, dos economías. El último de lo que veremos como objetivo de aprendizaje es la tasa de crecimiento, otro concepto que nos va a permitir comparar magnitudes entre sí. Entrando al desarrollo, la primera cuestión que plantearemos tiene que ver con el crecimiento económico y con el desarrollo. Normalmente las personas que no están muy puestas en estos temas tienden a considerarlas como cuestiones que son sinónimas. No lo son. Fíjate bien, el crecimiento económico sí que tiene que ver con un incremento sostenido de la producción total de una zona geográfica. ¿De acuerdo? Ya veremos en qué consiste o en qué se mide ese crecimiento. Sin embargo, cuando hablamos de desarrollo económico, no solo estamos hablando de un crecimiento económico, hablamos de más cosas. Hablamos, entre otras, de un cambio sustancial en la estructura económica de esa zona geográfica y también de progreso social. Muy unido a esto hay un autor que quiero presentarte, que es el doctor Sen, el doctor Amartya Sen. Importante porque para este autor, de origen indio, pero afincado en mi universidad, afincado en Cambridge, pues desarrollo tiene que ver con libertad, con la capacidad que tienen los ciudadanos para ejercer una gama cada vez más amplia de libertades. Es importante porque después es el autor o uno de los autores de referencia de la ONU para referir o para definir un montón de índices que tenemos que aprender a manejar. Entrando al siguiente tema, podemos parar en una conclusión de este autor, según la cual no solo el aumento de la renta es importante cuando uno habla de desarrollo. Ya te comentaré algunas de las investigaciones más recientes y de las publicaciones más recientes que en este tema puedo comentarte, que son fruto del trabajo de mi investigación personal. Si nos movemos adelante, tendremos que empezar a distinguir entre producción y productividad. La producción, como ya sabes, es algo que refiere inputs y outputs. Es algo que relaciona lo que sería la entrada a un sistema económico y la salida que se genera. Y se puede medir de dos formas básicas, o bien en unidades físicas o en valor monetario. La unidad física es más usada habitualmente por la empresa y para efectos de desarrollo y de comercio internacional se utiliza mucho más el valor monetario. Por otra parte, la productividad es la eficiencia productiva. Es decir,
es sencillamente el cociente entre lo que se ha producido y lo que se ha usado para producir. Es decir, entre lo producido y algún factor de los que se emplea para producir. Esto es importante y tendremos que aprender a considerarlo. Es muy sencillo, no te preocupes, es de sentido común. Producto Interior Bruto, esta es una de las magnitudes que ya necesitamos conocer para ir viendo cómo el desarrollo y el crecimiento económico van haciendo un trabajo de largo recorrido. Fíjate bien, el Producto Interior Bruto tiene que ver con un periodo de tiempo determinado y con el conjunto de todo lo que se produce. Otros autores hablan de riqueza generada durante un cierto periodo de tiempo. Normalmente, como ves, un año. Hay un concepto subyacente que te va a resultar interesante para comprender la diferencia entre PIB y el Producto Nacional Bruto, el PNB. Y es el concepto subyacente al PIB es una zona geográfica, es lo que se produce en una zona geográfica determinada durante un cierto periodo de tiempo. Veremos qué incluye y qué no incluye. Esto lo tienes en el texto de referencia. Aprovecho para recordarte un par de cosas que verás que incluso a veces tengo la sensación de ser un poco pesado. La primera es la enorme importancia que tiene en esta filosofía de aprendizaje el que tú tomes tus propias notas. Es fundamental que te hagas tus propios apuntes o notas. Para ello debes comenzar escuchando con mucha calma estos vídeos tutoriales. La siguiente es a que estudies antes de ir a clase el texto o los textos de referencia que en cada tema te voy a ir dando. Es fundamental para que en clase podamos trabajar directamente sobre la solución de tus dudas o la exposición de tus ideas. Verás que a lo largo de esta presentación aparecerán una serie de iconos y de pantallas de recordatorio. Te invito a que vayas entrando a esta dinámica y que además vayas trabajando de forma activa, porque es justamente lo que queremos. Interior bruto, veremos cuál es la diferencia, ya te apuntaba, entre el Producto Interior Bruto y el Producto Nacional Bruto. Producto Nacional Bruto que viene definido por un concepto subyacente que es el de la propiedad. Te pondré un ejemplo que verás cómo lo identificas rápidamente. Es una empresa real, la Volkswagen, que tiene una planta en Brasil. Veremos cuál es lo que impacta en el PIB y en el PNB de Alemania y de Brasil. Tendremos que conocer las tres formas que hay de, digamos, definir o identificar ese PIB. El PIB, si no lo referenciamos a algo concreto, si no lo referenciamos a uno de los factores que lo generan, no tiene mucha validez. No podemos usarlo como elemento de comparación. Por eso nace el concepto del PIB per cápita, que no es más que toda la producción que una zona geográfica genera durante un cierto periodo de tiempo dividida entre el número de personas medio que viven en esa zona geográfica durante el mismo tiempo. Necesitamos conocer el PIB per cápita para efectuar comparaciones. ¿Cuántas veces has escuchado la economía española va mejor que la economía del país B? O al revés, o la del país B va mejor que la del país C. Necesitamos buscar una serie de factores, definir una serie de magnitudes que nos permitan comparar una misma magnitud en diferentes momentos del tiempo o sencillamente diferentes magnitudes en diferentes espacios. Bien, en relación al PIB per cápita hay una cuestión que tenemos que tener muy en cuenta y es que en su definición no entra la distribución de la renta. Por tanto, no es un buen indicador de lo que sería un bienestar
de la población o desarrollo de la población. No solo desarrollo económico, fíjate bien. Y aquí el doctor Sen jugó un papel fundamental en ONU, en la ONU. El siguiente aspecto son los números índice, que no es más que la forma matemática para poder hacer estas comparaciones en diferentes momentos del tiempo o en diferentes lugares. Por tanto, evidentemente, como ves, se utilizan para analizar y para comparar datos. Y estos datos se comparan pues porque ponemos un periodo base, un periodo de referencia en el cual o al cual referenciamos el dato en momentos del tiempo diferentes. Veremos y haremos ejemplos en clase para que esto, que es muy sencillo, quede totalmente claro. Continuando con nuestro desarrollo, aplicaremos los números índice al índice de precios. Este índice de precios verás que inmediatamente necesita de una operación de corrección. A eso se le llama deflactar, porque los precios pueden subir por varias razones. El PIB se puede incrementar porque efectivamente se incremente la producción en una zona geográfica o porque los precios en esa zona geográfica, digamos, se incrementen. Necesitamos saber qué parte del desarrollo del PIB, del incremento del PIB, se debe a cada uno de estos dos elementos. Y la forma de hacerlo es usar un deflactor, que no es más que dividir, dividir una cosita entre otra, y lo tienes en el texto y lo veremos en clase. También debes de hacer en tus notas una investigación personal. Finalmente, es muy conveniente expresar estas variaciones en forma de tasa de crecimiento. Es decir, referenciar la variación de la magnitud que se está estudiando frente a la propia magnitud o al valor de la magnitud en el tiempo anterior. Esto es una tasa. Y hay una tasa especial que verás como en clase la conoces, que es esta del crecimiento anual acumulativo. Tiene una fórmula que es una fórmula que todos utilizamos. Ya verás cómo la conoces, no te apures. Hasta aquí este primer vídeo tutorial. Te doy las gracias por tu atención. Nos vemos en clase.